¿Alguna vez se han preguntado cómo es que los historiadores saben lo que pasó hace siglos? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese misterio. Les adelanto que no se trata de memorizar fechas, sino de un verdadero trabajo de detective. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de lo que ocurrió hace 100, 500 o incluso 1000 años? Parecería que necesitamos una máquina del tiempo, pero la realidad es que la respuesta está en un proceso muy metódico y la verdad fascinante. Pues no, no hay bolas de cristal ni nada por el estilo. Lo que hay es un método. Piénsenlo como un protocolo científico, un conjunto de reglas y técnicas súper rigurosas que están diseñadas para analizar las huellas del pasado de la forma más objetiva posible. Ok, vamos a desglosar esto. El método se divide a grandes rasgos en 3 etapas, que se parecen muchísimo al trabajo de un detective. Primero, la heurística, que es básicamente salir a buscar las pistas. Segundo, la crítica, donde sometemos a un interrogatorio a cada una de esas pistas. Y finalmente, la síntesis, que es cuando armamos el caso y contamos la historia. Empecemos por el principio, como debe ser, la heurística. Esta es la fase donde el historiador se pone el sombrero de explorador. Es el momento de ir a los archivos, a las bibliotecas, a los museos, a donde sea que haya un rastro del pasado, para encontrar y clasificar los documentos. Esta frase es, digamos, el mandamiento número 1 de la historia moderna. Es el pilar. Todo, absolutamente todo trabajo histórico tiene que basarse en evidencia, en fuentes, en lo que llamamos documentos. Sin ellos, lo que tenemos es pura especulación o, peor, ficción. Y claro, esto nos lleva a una pregunta clave. Cuando escuchamos la palabra documento, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente un papel antiguo, un pergamino, un manuscrito. Pero para un historiador, el concepto es muchísimo, pero muchísimo más amplio. Miren, un documento histórico puede ser casi cualquier cosa que nos dé información del pasado, no solo cartas y diarios. También puede ser una grabación de audio, una pintura, una vieja película, un edificio, incluso las herramientas que usaban o los pupitres de una escuela. Como dijo un historiador, todo lo que es del hombre, expresa al hombre y le sirve, es una fuente en potencia. Una vez que tenemos nuestras pistas, toca clasificarlas. Y aquí la distinción más importante de todas es entre fuentes primarias y secundarias. Las primarias son la joya de la corona, testimonios directos, creados por gente que estuvo ahí. Pensemos en la carta de un soldado desde el frente o una foto del momento exacto. Las secundarias son análisis hechos después, como un libro de historia que habla de esa guerra. Un historiador siempre va a preferir la evidencia de primera mano. Muy bien, pasemos a la segunda fase, la crítica. Porque, encontrar una fuente no es suficiente, para nada. Ahora empieza el verdadero interrogatorio. El historiador tiene que dudar de todo, desconfiar y verificar cada pieza de evidencia para saber si es válida. Y este interrogatorio se hace, por así decirlo, en 2 niveles. Primero está la crítica externa, que se pregunta algo muy básico. ¿Esta fuente es de verdad lo que dice ser? ¿Es auténtica? Y luego viene la crítica interna, que va un paso más allá y se pregunta, ok, es auténtica, pero ¿lo que me está contando es creíble? ¿Me está diciendo la verdad? Vamos a enfocarnos primero en la autenticidad. La crítica externa es como el trabajo forense de la historia. Se trata de analizar el cuerpo del documento, o sea, su forma física y su origen, antes de siquiera empezar a analizar su alma, que es el contenido. Aquí, el historiador se convierte en un verdadero experto forense. Se pregunta, ¿quién es el autor real de esto? ¿La fecha y el lugar de creación tienen sentido? ¿El papel, la tinta, el estilo de la escritura corresponde a la época? ¿Estamos viendo un original o una copia que pudo haber sido alterada? Para responder a esto, muchas veces se necesita la ayuda de otras ciencias, como la paleografía, que estudia las escrituras antiguas. Bien, supongamos que nuestro documento pasó la prueba de autenticidad con honores. Es genuino. Ahora viene la parte más difícil y quizás la más interesante, la crítica interna, porque un documento puede ser 100% auténtico y al mismo tiempo estar lleno de mentiras, de exageraciones o de intereses ocultos. Entonces, el punto crucial aquí es entender el mensaje. ¿Qué nos está diciendo realmente el autor? ¿Cuál era su intención al escribir esto? ¿Tenía algún interés personal en presentar los hechos de una manera en particular? El historiador tiene que aprender a leer entre líneas, a identificar el punto de vista del autor y, muy importante, a comparar su testimonio con otras fuentes para ver qué tan creíble es. Y todo esto nos lleva a la fase final, la síntesis. Aquí es donde entra en juego la hermenéutica,
que es, en pocas palabras, el arte de la interpretación. Una vez que hemos recolectado las pistas y las hemos interrogado sin piedad, es hora de juntar todas las piezas del rompecabezas y construir una narrativa, un relato coherente que explique el pasado. Y ojo, es fundamental entender que estas fases no son islas separadas, no es que una termina y empieza la otra, para nada. Forman un proceso unificado y dinámico. La búsqueda de pistas, el análisis crítico y la interpretación de los datos están todo el tiempo conectados. Un nuevo hallazgo en un archivo puede obligarnos a reinterpretar un hecho, y una nueva interpretación nos puede mandar de vuelta a buscar más pistas. Es un ciclo. Y aquí llegamos a la clave de todo esto. El objetivo del método histórico no es encontrar la verdad absoluta e inmutable, porque, seamos honestos, eso es imposible. El objetivo es construir la interpretación más sólida, más lógica y mejor fundamentada que se pueda, basándose en la evidencia que tenemos. La historia no es un cuento, es un argumento, y su poder está en que ese argumento puede y debe cambiar a medida que aparece nueva evidencia. Y con esto cerramos nuestra revisión de hoy, dejándonos una pregunta para darle vueltas a la cabeza. Si la historia es una interpretación, ¿cuál es la verdadera misión del historiador? ¿Buscar una verdad que quizá es inalcanzable o dedicarse a construir el caso más sólido y convincente posible para entender de dónde venimos? Gracias por acompañarnos.